This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. Como todos los días, un poco antes de las 5 de la mañana, James Cavanagh se levanta un poco torpe. Con los miembros entumecidos por la humedad reinante, pasa la palma de su mano izquierda por la pared de granito como auscultando la fría superficie en busca de algún síntoma que revele la debilidad de la estructura. Nada, todo en orden. Se encuentra en el piso inferior. A esas horas, en pleamar, el embate de aquellas olas haría que cualquier faro se quebrase como las varas de avellano con las que jugaba de niño a espadachines. Pero en la roca Fastnet, en medio del océano, las cosas se están haciendo de otra manera. Todo capataz sabe cuándo merece la pena implicarse en una obra. Y aquella dirigida por el distinguido William Douglas, ingeniero, heredero de una conocida estirpe de constructores de faros, es un desafío al que no puede renunciar. Para él y su cuadrilla, contribuir a colgar de las negras nubes de tormenta la luz de la esperanza para los barcos que llegan del otro lado del Atlántico es un orgullo personal llamado a ser de la humanidad entera, cuando el paso de los años haga que las generaciones venideras lo admiren como una de las señales marítimas más reconocibles para quienes llevan días de mar bajo la quilla. El tubo de piedra que habita desde hace meses va ganando altura a pesar de las inclemencias del tiempo. Los bloques, tallados minuciosamente en cornualles para que encajen a la perfección unos sobre otros, harían de la obra un juego de niños si no fuese por aquella mar siempre agitada, azotando su espuma contra el faro, dificultando el desembarco de material y víveres tan necesarios en aquel lugar alejado de la mano de Dios. Cavanagh conoce bien los riesgos que corre. Por eso extrema las precauciones, para su seguridad y la de sus hombres, para que esto sea un asunto prioritario, lo que le reporta cierto prestigio y el respeto de quienes están a su cargo. En tantos meses de duro trabajo, ni un herido de consideración. En el verano de 1903 se colocó la última de las más de 2.000 piedras que daban cuerpo al faro de la roca Fastnet, algunas de ellas con más de 3 toneladas de peso. Después de 4 años desafiando los elementos, James Cavanagh se vio a las órdenes del señor Scott, quien había sustituido a Douglas aquejado de una grave enfermedad. Él sería quien se encargase de dotar de luz a la torre, cosa que hizo no sin problemas. En octubre, la mar, tras un fuerte temporal, se llevó buena parte del material que se había transportado para la instalación del fanal, y de paso parte de la cornisa, lo que obligó a una serie de reparaciones que retrasaron aún más la puesta en servicio de la señal. Fue en julio de 1904 cuando el faro de Fastnet se terminó. El lugar que hubiera sido hogar para su capataz desde agosto de 1896 hasta junio de 1903 se había terminado sin que James Cavanagh lo hubiese podido ver. Una apoplejía entumecería para siempre muchos de los músculos de su cuerpo y lo pondría en brazos de la muerte que a buen seguro tantas veces lo había intentado sin éxito durante el largo proceso de construcción. Dejamos la roca Fastnet, por favor. Con fuerza 4 recibimos los 15 nudos de viento por la mura de estribor, enceñida, con la intención de virar y caer más al este donde, dicen, se encuentra Quiso. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar, marcado por el solaz agosteño, pero ligado a la actualidad porque los asuntos que hoy traemos son noticia. Lo es la aparición de orcas en el estrecho de Gibraltar. Como sucediera a finales del año pasado en las costas gallegas, la interacción con las embarcaciones de recreo que se traduce en juegos sobre los elementos sensibles, como el timón, es un fenómeno que se ha generalizado y que resulta especialmente llamativo. Hablaremos de ello con Ezequiel Andreu, investigador que forma parte del grupo de trabajo Orca Atlántica, encargado de desentrañar estas misteriosas interacciones para arrojar luz sobre un asunto que preocupa, como no podría ser de otra manera.
La regata Fastnet Race ha concluido hace unos días con la espectacularidad de siempre y el especial protagonismo que ha tenido la participación española. El monocasco de competición jamás construido, el Club Swan 125 Scorpios, patroneado por nuestro olímpico Fernando Echavarri y una nutrida tripulación española, ha hecho un gran papel. De ello y de la propia regata hablaremos con Roberto Álvarez Bucetas, colaborador habitual de este podcast, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y miembro de su equipo de regatas. También la arqueología subacuática es noticia. Seguimos de cerca los problemas de financiación, la precariedad y la falta de interés de organismos e instituciones y también empresas, por qué no decirlo, en preservar todo un patrimonio de indudable interés para el conocimiento de la historia, la que todos compartimos, la que han forjado antiguos navíos que duermen para siempre en el fondo del litoral español. Pero antes de todo ello, un asunto que puede ser de interés para muchos en época estival, como es la fotografía náutica. Eso será lo que ocupe los primeros minutos de este podcast. Navegar y practicar la fotografía son dos actividades que se complementan a la perfección. Ya sabemos que en la mar no hay 2 días iguales, y saber captar con la cámara los matices que se despliegan en cualquiera de nuestras salidas es un arte a cuyos secretos accederemos con Félix González, fotógrafo profesional especializado en fotografía náutica, con una larga trayectoria en el ámbito de la vela de competición. Con él empezamos. Más de 33 años dedicado a la fotografía profesional, Félix González se ha especializado en fotografía náutica. Con su cámara cubrió algunos de los eventos náuticos y regatas más importantes del calendario internacional. Con ella captó el cúmulo de sensaciones que se dan, por ejemplo, en las salidas de la Vendée Globe, en las regatas de la Copa del Rey o en el inicio de la Cathy Shark. Trabajó para la revista Yate y la Federación Española de Vela, además de publicar varios libros. Con una experiencia tan dilatada, es inevitable no haber manchado el objetivo de la cámara con salitre más de una vez. Por eso le hemos llamado, para que comparta con nosotros sus conocimientos. Una charla, la que mantendremos en los próximos minutos, que seguro capta la atención de quienes, además de navegar, sienten devoción por la fotografía. ¿Qué tal, Félix? Gracias por acompañarnos. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Oye, has manchado más de una vez el objetivo de tu cámara con salitre, ¿no? Imagino. Sí, lo he manchado más de una vez, incluso pues en una ocasión se me cayó un objetivo al agua, Vaya. Con lo cual, bueno, pues adiós al objetivo. Y en otra ocasión, pues también se me mojó la cámara y también, pues, se me estropeó. ¿Por qué? Porque al final el salitre para la electrónica es muy malo y entonces, pues bueno, la cámara quedó inservible. Oye, ¿cómo consigues proteger el equipo entonces de las condiciones a veces tan adversas que se dan en la mar? Bueno, yo normalmente, si hace muy mala mar y hay mucho viento y se embarca algo de agua, suelo poner una pequeña funda que tengo, pues que yo mismo he preparado para disparar, porque es que las fundas son muy incómodas. Después, para mirar por el objetivo, etcétera, limpiar el objetivo no es fácil. Entonces, bueno, pues utilizo yo, ya te digo, una funda que yo he preparado, pero bueno, que la utilizo muy pocas veces porque es complicado trabajar con fundas, ¿no? Aunque las hay, y yo he visto fotógrafos que la utilizan, pero bueno, ya te digo, yo normalmente no llevo funda, incluso, bueno, la protejo, ya ves los golpes de mar donde van, cuando viene la ola, pues las proteges un poquitín, pues, con la nueva, bueno, con la funda, con las nuevas que lleves, etcétera, o sea, que, bueno, alguna vez se me ha mojado, lo que sí hay que llevar siempre es un trapo, ¿no?, una gamuza para secarla rápidamente, porque si no, puedes tener problemas con la electrónica. Oye, Félix, ¿y cómo mantienes el encuadre? Porque ya te he visto alguna vez en la neumática en días de ola y marejadilla y ahí estás como un campeón, ¿eh? Y siempre me pregunto cómo mantiene este hombre el encuadre en las fotografías. Bueno, esto es a base un poquitín de ver también cómo cuando viene la ola y, bueno, disparar justo en el momento que baja, pues, por ejemplo, ahora para disparar. No es fácil. Y sí, la labor realmente del que lleva la lancha, la neumática, es muy importante, ¿no? Saber cómo tiene que ponerse de cara al mar y dónde tiene que situarse en un momento dado y que te haga caso un poquitín donde quieres tú tomar la mejor foto. Pero bueno, esto con la experiencia y el paso de los años se va aprendiendo, o sea que al final hay veces que sí, que en vez de disparar al barco disparas al cielo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ya, pues bueno, con el paso del tiempo, pues coges ya la idea y no suele haber problemas, que bueno, una vez sigue. Oye, como tantas otras cosas, la fotografía tiene mucho de vocacional, que es algo, digamos, es un sentimiento más potente que la simple afición, ¿no? ¿Cuándo decides tú que lo tuyo es la fotografía, Félix?
Bueno, pues ya te digo, como bien decías tú en el inicio, hace 33 años que me dedico profesionalmente a ello. Cuando era joven tenía un estudio en blanco y negro en casa, siempre me gustó la fotografía. Mi padre incluso tenía una cámara de fotos reflex ya en aquella época que me dejaba y bueno, ahí empecé a hacer yo mis primeros pinitos, vamos a decir, solo sobre la fotografía. Ya. Y bueno, llegó un momento que ya vi que, bueno, que más o menos pues podría dedicarme a ello, ¿no? Primero empiezas a subir poco a poco, mandas fotos a las revistas, vendes alguna foto igual pues, a algún amigo y tal, y bueno, llega un momento que ya ves que tienes un volumen más o menos aceptable y es cuando das el paso para hacerte fotógrafo, ¿no? Aunque es una carrera de largo recorrido, ¿eh? Oye, has mencionado a tu padre, para quienes no te conozcan, digamos que la mar para ti nunca te resultó ajena. No, nunca me resultó ajena porque, bueno, mi padre estaba muy vinculado al tema del mar, ya mis abuelos, que son originarios de Candar, que son gallegos, se dedicaban al tema de, bueno, pues de la pesca sobre todo, y entonces siempre ha estado muy presente el tema del mar en mi familia, o sea que es una cosa que llevo ya desde que nací, ¿no? Porque, bueno, mi padre, pues, yo me acuerdo que nos acercaba mucho a la rula, el tema del pescado, luego tuvo también, pues, una fábrica de pescado, de conservas, y bueno, estamos muy vinculados al mar desde siempre. Ya. Oye, Félix, la fotografía vive de la luz. Es un elemento que se vuelve fundamental cuando hacemos, sobre todo, fotografías en la naturaleza, ¿no? Y suele decirse que la mar cada día es diferente. Un día de sol es muy distinto a uno nublado. Y no es lo mismo un día de calma chicha a otro con borreguillos, por ejemplo, ¿no? Tal cantidad de matices, ¿hace la fotografía náutica más sencilla o, por el contrario, digamos que saber captar toda esa variedad haciendo algo estéticamente bonito es lo que la convierte en un reto a veces difícil y complicado? Pues sí, vamos a ver, aquí nunca es igual. En la fotografía náutica, si sale un día soleado, pues bueno, tienes un mar más azul, tienes, pues el fondo también es azul. Entonces, bueno, pues son fotografías que igual tienes que hacer pues planos más generales, a lo mejor, porque te das cuenta que los barcos pues tienen una vela bastante alta y lo que daría sería dar una sombra al mar, o sea, que hay una serie de contrastes ahí bastante potentes, ¿no? Que a veces el resultado no es el que tú esperabas. Ya. Lógicamente, para hacer las fotografías en la mar, lo ideal será, pues eso, un día con viento, ¿no? Un día pues con 12, 15 nudos de viento, puede ser muy interesante, incluso más. Y luego días nublados a lo mejor, o sea, que no haya este sol tan fuerte, ¿no? Que lo que hace es que brilla demasiado y los contrastes son muy grandes por la superficie que tienen las embarcaciones, ¿no? Yo te digo, para mí un día fantástico para hacer fotos en el mar son 15 nudos, bueno, incluso más, 20 ya, con más de 20 nudos ya la cosa se complica porque ya hay poca estabilidad, ya entra mucha agua en el barco, los barcos ya van como muy, no sé, es más complicado, ¿no? Pero eso, 15 nudos en un día nublado con un poco de resol, pero es un día muy, 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 muy bueno para hacer fotos. Yo es lo que firmaría siempre. Sí. Oye, ¿y hay algo ahí, hay algún objeto en el mar o alguna estampa que te resulte especialmente estética a la hora de hacer fotografía? Bueno, yo normalmente para hacer las fotografías me suelo colocar siempre en una virada. En las viradas, digamos que es cuando hay más acción en el barco, ¿no? Porque, bueno, al final, pues toda la tripulación se tiene que mover para colocarse en su sitio. Uno sube velas, otro baja, otro está al timón. O sea, digamos que hay mucha acción, ¿no? Digamos que son las fotografías así como un poco más impactantes. Eso por un lado. Luego, lógicamente, la gente, bueno, o sea, los armadores, siempre les gusta ver su barco entero, ¿no? Un barco ya con las velas desplegadas y que no consta ninguna parte. Eso también es una fotografía muy muy bonita. Pero bueno, digamos que hay muchas, ¿no? Porque hay fotos desde popa muy bonitas, con el espizado, hay ceñidas también que ves el barco como se va hundiendo, sube y baja y entra, bueno, pues el agua en la bañera o en la proa, la cubierta. Hay realmente, es muy variado, es especialmente variado, ¿no? Claro, y luego, como hay también mucha variedad de barcos, hay barcos de velajera, barcos de cruceros.
O sea que es muy entretenido. Es entretenido y sobre todo variado para alguien que tenga el ojo educado como tú, claro, que ves ese tipo de detalles, ¿no? Porque para eso hay que tener la experiencia que tú tienes, desde luego. Oye, ya hemos dicho que has conocido algunas de las regatas más emblemáticas, como la Vendée Globe o la Cathy Shark. Estas han sido algunas de ellas. ¿Hay alguna que te haya resultado especialmente, pues no sé, impactante o emocionante, de la que guardas algún recuerdo así más intenso? Pues yo que guardo un recuerdo más intenso es de la regata, la Whitbread, que es la regata Vuelta al Mundo. Es la antigua Whitbread, que ahora se llama la Volvo Ocean Race, que es una regata Vuelta al Mundo con tripulación. Sí. Esta regata fuimos en el año 1989, me parece que fue, y estuvimos en Plymouth. Y claro, veníamos de España, que no estábamos muy acostumbrados a este tipo de eventos, y la verdad es que quedamos muy impresionados, ¿no? ¿Por qué? Porque, eran barcos, para hacer vuelta al mundo, con unas tripulaciones ya profesionales, en la cual estaba un barco español, que era el Fortuna 9, que incluso hizo un buen papel en aquella época. Pero date cuenta que en esta regata, en el mar, en la salida, había unas 3.000 embarcaciones, ¿no? Claro, para verla, para dar el adiós a los barcos, ¿no? Siempre con zonas limitadas. Y sí, realmente yo es la regata que guardo con más recuerdo, porque fue la primera más importante que hice, entonces fue muy impactante. Además, nos subieron en un barco fantástico, en un crucero, con los suecos y tal, y lo pasamos muy bien. Ya. No, desde luego que hay eventos náuticos que son especialmente impresionantes y efectivamente a los que no estamos acostumbrados en España, ¿no? Recientemente, acaba de terminar la Fastnet con una salida también espectacular, ¿no? Y con ese barco patroneado por un español como es Fernando Chávarri y una tripulación española, básicamente, que era una cosa, impactante, realmente espectacular. Oye, ser testigo, ahora que estamos hablando de esto, del bocinazo, de la salida en regatas con un alto nivel competitivo, te causa algún tipo de emoción especial, ¿no? El ver el nerviosismo de las tripulaciones, los gritos que a veces se dan, en fin, la tensión que se vive en ese momento, ¿no? Sí, yo normalmente siempre me coloco o me sitúo ahí cerca del barco del comité de regatas, ¿no? Porque las salidas son salidas al viento, como sabes, son un barco y una boya. Uh-huh. Y ahí realmente ya, en el bocinado de salida, ya a los 5 minutos, ¿no? La gente ya empieza a situarse en la línea. Y ya cuando queda un minuto, que es el último bocinazo que se pega, ahí hay mucho nerviosismo, sí. Es un momento de los más espectaculares, ¿no? La salida de las regatas, además si son regatas con barcos y tal, es una foto muy muy bonita. Todo lo que es la salida y, los preparativos para ella, ¿no? Para la salida. Oye, Félix, hablemos de tus libros, porque en los últimos los últimos que han visto la luz, no son los barcos ni las regatas, ¿no? Viendo la luz como han hecho, no podía ser otra cosa que faros, que son los elementos protagonistas. ¿Cómo te ha dado por sacar faros en este momento? Yo saqué un libro ahora, este mes pasado, que es una guía de los faros del Cantábrico de Galicia, uh-huh, que son 84 faros, ¿no? Que tienen el litoral cantábrico y gallego. Y yo el inicio lo hice con Faros de Asturias, que es un libro que publiqué en el año 2017, sí, que es un libro que recoge los 16 faros que tenemos aquí en el Principado. Libro que tengo dedicado, por cierto, ¿Qué libro que tengo dedicado, por cierto? Sí, es verdad, que te dediqué uno, sí. Muchas gracias. Y luego publiqué otro que es Faros Mar Cantábrico, que ya recogen los 40 faros que hay en el litoral cantábrico desde Biarritz, que es el primer faro que hay en el Cantábrico hasta Cabo Ortegal, que digamos, hasta Cadevares, perdón. Sí. Hasta Cadevares es el último faro del Cantábrico. Y luego hice unos faros de Galicia, que son todos los faros que hay en Galicia. Galicia, que darse cuenta que tiene 1.492 kilómetros de costa, o sea que es una barbaridad. Uh-huh. Y ahora he hecho una guía que están todos los faros que tenemos en Cantábrico y Galicia. Y y a partir de aquí
habrá que buscarse nuevos retos. Desde luego. Oye, un libro que recoge, como dices, todos los faros del Cantábrico y Galicia, que es algo más que un libro, porque esto ya lo comentamos también con Juan Melgar, que nos recomendó precisamente tu libro en una de sus intervenciones en este podcast, y en aquella ocasión hablábamos, pues eso, ¿no? Que más que tratarse de un libro se trata como de una guía de viaje, ¿no? Porque en ella recoges, además de tus propias fotografías, como es lógico, pues los distintos recorridos, e incluso haces una pequeña guía de qué se puede ver alrededor del faro, qué se puede visitar, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ver, en la guía lo que pongo es una ficha técnica de cada faro, sí. ¿no? O sea, dónde está ubicado y luego, bueno, pues el año de construcción, alcance de millas de la luz del faro, la elevación del faro, la torre, también la elevación de la torre, un poquitín pues lo que es la secuencia, y luego pues también se habla un poco de, bueno, pues de alguna anécdota, ¿no? O cómo llegar, o qué ha pasado ahí en un momento dado, o sea que es una guía muy completa. Y luego también tengo un mapa donde se sitúa cada faro en cada región, ¿no? Uh-huh. O sea que digamos que para aquel que quiera visitar los faros de la zona donde esté, pues de vacaciones o viajando, pues puede ser una guía bastante interesante. Sí. Y con fotografías muy bonitas, hay fotografía aérea, hay fotografía, bueno, pues un poquitín más del mar, bueno, hay todo tipo de fotografías. Yo creo que es una guía muy completa. Qué bien. ¿Qué es más estético, Félix? ¿Un barco con sus velas desplegadas o un faro al borde de un acantilado imposible? Bueno, las dos son muy espectaculares. Hombre, a mí, lógicamente, como digo, me gustan las dos, no son diferentes. Pues bueno, un faro está estático, está ahí, hay que buscar otro tipo de, pues eso, de luz, ¿no? En el faro pues estás, yo qué sé, puedes estar todo un día si quieres, ¿no? Vas por la mañana, ves el amanecer, ves las luces estas de la mañana que son de las más espectaculares del día, luego pues te vas del faro, pues bueno, hay un momento ahí que no hay mucha sombra y brilla todo demasiado, y luego pues vuelves al atardecer y ya te quedas hasta que se enciende la luz. O sea, es muy diferente hacer fotografía, lógicamente, de náutica, que es la rapidez, es deportiva, hacer fotografía pues del faro, que ya buscas ya más otras cosas y tienes mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay veces que vas y no ves nada tampoco, porque no son las condiciones de, pues eso, de luz, y que no, bueno, pues tú a lo mejor pues en ese momento tampoco lo ves bien y tienes que volver, ¿no? Pero es muy diferente la fotografía deportiva, la fotografía de paisaje, o fotografía de este caso como paisaje con faros, son muy diferentes. Regatas, libros publicados, finalista también en algunos de los premios internacionales más prestigiosos. Así es la carrera profesional de Félix González, 33 años de experiencia en fotografía náutica. Hemos querido repasar estos años con su protagonista, a quien agradecemos que nos haya acompañado y a quien deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo en tus próximos retos, Félix. Pues oye, te lo agradezco mucho, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, adiós. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hace unas semanas el diario.es se hacía eco de una noticia que versaba sobre la precariedad y la falta de financiación que aqueja a los proyectos presentes y futuros de la arqueología subacuática en España. Un asunto que nos parece de especial interés y por eso hablamos de ello con Rafael Castán, presidente de SONARS, la Sociedad Nacional de Arqueología Subacuática, que una vez más muy amablemente atiende nuestra llamada y nos visita. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Oye, en la noticia a la que hemos aludido se recoge la opinión de Manuel Fumás, que es director de la investigación en las cuevas del Levante mallorquín, quien asegura que los mares están repletos de historias, pero las autoridades se empeñan en mirar para otro lado. Unas palabras que hacen suyas, imaginamos, todos los que voluntariamente dedicáis buena parte de vuestro tiempo a la investigación de pecios, ¿no?
Sí, bueno, de hecho Manel Fumas es compañero de la Asociación de Zonas, es compañero nuestro. Uh-huh. Y sí, evidentemente, pues esto es una realidad, una triste realidad. Uh-huh. La cantidad de yacimientos a investigar que tenemos en las costas españolas es ingente, es inabarcable, de hecho, ¿no? Y lamentablemente las autoridades pues no están muy pocas veces por la labor, excepto en aquellos casos en los que hay una posibilidad de explotación económica, es decir, de explotación a nivel de museística o explotación turística que pueda atraer turismo y tal, ¿no? Uh-huh. Lo que es en un ámbito científico, la verdad que las ayudas son prácticamente nulas, ¿no? Sí. Y las pocas que hay, lamentablemente también, se las llevan siempre pues las instituciones de un reconocido prestigio y estas solo pueden abarcar un porcentaje muy pequeño, ¿no? Sin embargo, todos los tesoros que se pueden encontrar, que no se puede llamar tesoros, quiero decir, o sea, no es un tesoro, es el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando hablamos de tesoro, nunca hablamos de tesoro en un aspecto monetario, ni un aspecto de riqueza, sino un tesoro cultural, ni más ni menos, ¿no? Claro, porque sobre eso quería preguntarte también, ¿por qué es tan importante la arqueología subacuática? ¿Qué aporta al conocimiento general de la sociedad, Rafael? Pues hombre, es básico. Es básico porque nos dice, por ejemplo, una población, en qué momento histórico se llegó a poblar, ¿no? Los pobladores que la poblaban, de dónde venían, qué origen tenían, ¿no? Eso desde un punto de vista etnográfico, desde un punto de vista puramente arqueológico, cómo llegaron hasta un determinado punto, ¿no? Qué tipos de embarcación, cuánto tiempo pudieran tardar, qué problemas se encontraban, qué podían llevar a bordo de los barcos. Si te das cuenta, mira, uno de los grandes misterios históricos, misterio que no es misterio esotérico, sino misterio real, misterio histórico, sí, es quiénes eran los llamados pueblos del mar, ¿no? Se sabe que en el año 1200, 1300 antes de Cristo hay una serie de migraciones por todo el mundo mediterráneo, un montón de pueblos que van llegando, un montón de zonas que van poblando, ¿no? Entre ellos Egipto, entre ellos las costas de Cerdeña, entre ellos... Y no se sabe ni qué origen tenían, ni de dónde venían, ni por qué venían, ni cuál era el origen de partida, ¿no? Quiero decir, el motivo del inicio de este viaje, ¿no? Se sabe muy poquito, y hay teorías que ayudan a intentar ver de dónde podían tener su origen por la nomenclatura que los pueblos a los que habían llegado que allí se les daba, ¿no? Ya. Oye, cuando hablamos de arqueología subacuática estamos hablando de un proceso de investigación que implica diferentes fases y negociados, ¿no? No sé, documentación y estudios previos, material y también el apoyo de personal de tierra, como pueden ser conservadores y gente del museo. Esto nos hace tener una idea de todo lo que mueve a su alrededor un pecio. Sí. Vamos a ver, primero lo que tenemos que hacer, hay una fase prospectiva que es lograr averiguar qué es lo que queremos investigar, ¿no? Y para eso primero tenemos que saber qué es lo que hay, ¿no? Por eso lo que hacemos se llama una fase prospectiva, que tampoco se puede realizar sin permiso de la administración, ¿vale? Tienes que mirar y ver dónde puede estar un determinado pecio que quieras investigar. A esta fase hay que añadir una previa que sería la pura de investigación, que ya sea a nivel archivístico o bien a nivel de boca a boca. Muchas veces esta información te la aportan la gente de la zona, ¿no? Uh-huh. La gente, los pescadores, tal. Entonces, a partir de ahí es cuando decidimos prospectar a ver qué puede haber, y para eso hace falta un permiso. Una vez que tenemos el permiso, tratamos de ver lo que se ha localizado, simplemente hacer una catalogación, porque en la prospección nunca se puede excavar, y a partir de ahí la siguiente fase sería una fase de excavación, y en la que sí que se necesita personal de conservación, apoyo de tierra, una institución científica que se encargue de, si tenemos permiso para extracción, de consolidar y de conservar lo que se haya podido extraer, y continuaríamos ya con la fase divulgativa, ¿no? Con la fase de divulgación, de museo, de exposición, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Oye, Rafael, te encuentras en Tenerife disfrutando de unos días de vacaciones y en compañía de un amigo y compañero de actividades subacuáticas, de Alberto García, Montes de Oca. ¿Podríamos hablar con él un momento y conocer cuál es la situación en las Islas Canarias?
Claro, enseguida, mira, se encuentra aquí a mi lado y está encantado de charlar con vosotros y de exponeros esta cuestión. De acuerdo, muchas gracias. Vale, un saludo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme también a hablar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, porque como canario que eres, habitas un archipiélago en el que entendemos que el número de pecios también es importante. ¿Cuál es la situación de la arqueología subacuática en las Islas Canarias en este momento? Pues en principio, a ver, es verdad que toda la navegación que iba a América, ya desde, aparte de todos los vestigios que puede haber de un pasado de edad antigua, es decir, desde época romana, incluso algún resto fenicio y medieval que se podría entender. En Canarias, pues toda la navegación en edad moderna pasaba hacia América y hacia el sur de África, sobre todo de la corona castellana y de otros reinos europeos iba hacia América. Y en realidad hay una gran cantidad de pecios. No han sido localizados la mayoría de ellos. Hay muchos que se desconocen, no quedó documentado, no se ha encontrado una documentación a lo mejor de algunos restos que puedan haber, pero la situación, la verdad que, voy a la pregunta, es un poco triste desde mi punto de vista. Yo en este momento dirijo la Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife y bueno, con la asociación Sonar también estamos moviendo a ver qué proyectos se pueden hacer, porque una carta arqueológica no necesita específicamente de prospección, a menos que vayas a localizar con una búsqueda sistemática, que es la prospección, que es un tipo de intervención arqueológica, sí. Y la Dirección General de Patrimonio, es decir, una institución política, es la que te va a dar permiso para hacer un trabajo científico, que, vamos, desde las instituciones científicas tenemos el aval y tenemos el beneplácito, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, incluso apoyos desde sectores, por ejemplo en la UNESCO están en conocimiento del trabajo que hacemos y están a favor, pero desde el punto de vista de la Dirección General de Patrimonio, pues si no, personalmente lo digo, pero vamos, es así, si uno no es afín a unos ideales políticos, pues te pueden marear la perdiz hasta que pierde las ganas de hacer todo, pero bueno, hay que seguir. Y en función de cómo están, pues Lanzarote, por ejemplo, tiene un proyecto de investigación movido a partir del Cabildo, que se llama Margullar, es un proyecto de investigación con fondos europeos. A partir de ese proyecto, bueno, yo presenté un trabajo de final de máster en la Universidad de La Laguna, que no iba a publicar para sacar una monografía y que los directores parte del tribunal de esa tesis de ese trabajo de fin de máster de la exposición, que tenían una copia del trabajo, bueno, de repente aparece un trabajo del gobierno de Canarias para presentar con fondos europeos para toda la Macaronesia, que son las islas del Atlántico, y bueno, con la metodología y los objetivos que yo proponía el trabajo de fin de máster. Bueno, pues eso resultó un problema a la hora... que te pisaron el trabajo, literalmente. Sí, exacto, pero le di registro de propiedad intelectual y ese proyecto, que era para todas las Macaronesia, incluyendo Canarias, se quedó parado. Ya. Es decir, en este momento Canarias no cuenta patrimonialmente, desde el punto de vista cultural, con un plan de gestión arqueológica subacuática, pero a través de otras vías hemos conseguido hacer para poder proteger el patrimonio, pues un plan de gestión litoral a través de unas empresas públicas del gobierno de Canarias que no tienen que ver con patrimonio. Ya. Bueno, qué lástima. No es ninguna novedad decir que en este país, que en España, la investigación y el conocimiento pues no es rentable electoralmente, ¿no? No es más que... Bueno, no es más ahí que... está. Sí, esto no es más que constatar una evidencia, está claro, sí. Claro, la cosa está en que una de las cosas que proponemos en el proyecto son las salidas económicas, tanto a nivel local. La gente siempre piensa en el turismo, pero pensamos primero en los locales, que tienen que vincularse a su patrimonio, a su identidad, a su historia. Desde luego. Después, sí. A los visitantes, que son quienes vienen y vuelven y se vinculan emocionalmente. Y después ya está el turista, que es quien viene, se deja los billetes y a lo mejor ni disfruta de hacer una inmersión o de ver un museo, pero se va y no quiere saber más del lugar. Claro, aquí se enfoca tanto todo con el turismo que se pierde ese rasgo identitario, porque sí, aquí se patrocina lo canario, que los productos locales, pero al final lo que quieres es vender, pero
pero ya está. Ya. No estás vinculando a nadie. Sí. Bueno, pues nada, esperemos que estos breves minutos hayan servido para llamar la atención sobre un asunto que consideramos importante, como es la precariedad y la falta de financiación en proyectos de arqueología subacuática que atañen no solo al archipiélago de las Islas Canarias, sino también a toda la península y en concreto a las costas españolas. Hemos hablado de este asunto con Rafael Castán, como decimos, presidente de SONARS, la Sociedad Nacional de Arqueología Subacuática, y con Alberto García Montes de Oca, que actualmente dirige la Carta Arqueológica Subacuática de las Islas Canarias. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias a ustedes también. Adiós, un saludo. Pues un saludo. Bueno, gracias, saludos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. El año pasado fue el comportamiento de las orcas en la costa gallega lo que llamó la atención de los científicos y llevó a la preocupación a las autoridades marítimas, que llegaron a restringir la navegación. Fue hacia el mes de septiembre. A día de hoy son las aguas del estrecho de Gibraltar las que llaman la atención nuevamente por la manera en que las orcas interaccionan con los barcos, más concretamente con los veleros, embistiendo sus timones y dejando las embarcaciones, en muchos casos, sin gobierno. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué un mamífero como la orca parece encontrar especial interés en los timones de las embarcaciones? Conozcamos mejor el comportamiento de este cetáceo con Ezequiel Andreu, experto en la materia y miembro investigador del grupo de trabajo Orca Atlántica. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Oye, a la orca también se le llama ballena asesina, acepción, digamos, errónea en sus dos términos, porque ni es ballena ni, por supuesto, es asesina. Sin embargo, los últimos sustos que provoca no ayuda a quienes no estén familiarizados con su estudio a tener otra idea. Sepamos algo más. ¿De qué tipo de cetáceo estamos hablando cuando hablamos de las orcas? Bueno, estamos hablando, evidentemente, como bien has dicho al inicio, de un mamífero, pero concretamente de un delfínido. La clasificación es un poco compleja, porque de hecho los científicos muchas veces ni siquiera se ponen de acuerdo a nivel taxonómico, pero lo que sí queda claro es que la orca está mucho más cerca muchísimo más cerca de los delfínidos, de los delfines, porque de hecho es un delfínido, que de cualquier tipo de ballena de las que conocemos, que tiene barbas, que es filtradora, que filtra el agua, sí, etcétera, como podría ser el rorcual, como podría ser la yubarta. Uh-huh. Oye, la estructura del grupo que forman las orcas y sus métodos de caza están ligados a su alimentación. La orca que frecuenta las costas de la península es la misma que habita las aguas del Atlántico Norte, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de migración, de paso? Bueno, otra cosa son la cuestión son las conexiones que puedan tener las orcas con otras poblaciones que podamos tener en el mismo Atlántico, tanto si nos vamos hacia el norte como si nos vamos hacia el sur. En principio, y los datos nos indican, y las publicaciones, es decir, las referencias, la literatura científica nos indica que no, que es una población que está aislada de las otras poblaciones, al margen de cualquier conexión puntual que pueda haber en algún patrón migratorio, pero a priori lo que nos hace pensar es que está aislada, y de hecho la población de aquí, del Atlántico, que es la que observamos en el estrecho de Gibraltar, está amenazada también, cosa que la orca a nivel global pues no lo está. ¿Y los grupos que se están viendo últimamente en el estrecho de Gibraltar son los mismos que han pasado por Galicia, o estamos hablando, como comentamos, de dos grupos distintos, dos digamos, comunidades diferentes? No, particularmente en este caso sí estamos hablando de los mismos individuos. Desde hace ya bastantes años, grupos de científicos del norte de la península ibérica y del sur venimos contrastando imágenes, es decir, fotografías que nos permite desarrollar estudios de fotoidentificación, por medio de las cuales hemos podido detectar que eran los mismos individuos los que producían esos desplazamientos desde el estrecho de Gibraltar hacia la zona del norte de la península. Tiene sentido porque van pues siguiendo a su presa y los patrones de migración de su presa, que es el atún rojo, y que desarrolla pues prácticamente el mismo patrón de migración que la orca. Uh-huh. En algún lugar he podido leer, corrígeme si me equivoco, Ezequiel, que las orcas se especializan en la técnica de caza que requiera su fuente de alimentación. No es lo mismo pues las orcas que se alimentan de atunes, de las que lo hacen de focas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué buscan cuando golpean repetidamente el timón de un velero en compañía de alguna cría? Bueno, hay una cosa por un lado que es la alimentación. Es verdad que es muy diferente la alimentación que puedan albergar en Patagonia
a la alimentación que tiene aquí. Es decir, si allí son carnívoras, aquí son a priori, y con los datos que tenemos, totalmente piscívoras. De hecho, es un animal, la orca a nivel general puede tener la dieta más variada del mundo, podríamos pensarlo desde luego, pero después es un animal bastante especialista. Es decir, la orca en el estrecho de Gibraltar, la orca atlántica, se alimenta casi prácticamente de forma específica de atún rojo, al margen de que puedan albergar también de forma puntual una dieta que varía un poco, pero siempre está focalizada en el atún rojo, y eso evidentemente conlleva tanto aquí como si estamos en zonas polares, o como si nos encontramos en la Patagonia o en otros puntos del mundo, en función de la alimentación que tiene, pues desarrollar unas estrategias de caza u otras, ¿no? Conocemos la del varamiento en Patagonia, conocemos, porque habremos visto vídeos, la de la generación de olas para desplazar a pingüinos o a focas de un iceberg, o en el caso del estrecho conocemos las interacciones con los pesqueros para arrebatarles la presa, el atún rojo. Una vez estos lo tienen ya capturado, atrapado en el anzuelo, pero todavía no ha subido al barco. Lo que hacen es, pues previamente a que consigan subirlo al barco, se lo arrebatan. Son técnicas de caza que además, como sabemos, y esto es importante para lo que queremos tratar, la orca estaba antes que las embarcaciones, con lo cual podemos pensar que en un momento determinado, un punto de inflexión, una orca o varias orcas aprenden a arrebatarle el atún a un pescador hace ya bastante tiempo. Tenemos tesis doctorales que hablan de hace varios siglos el espectáculo de observación de la orca desde el castillo de Tarifa. Sí, sí. Es decir, que nos remontamos a varios siglos atrás, cuando ya la gente podía observar a la orca con el espectáculo de la interacción con los pesqueros. Y eso lo aprendieron en un momento determinado. De la misma manera es lo que pensamos que está sucediendo ahora, un patrón comportamental aprendido y que es reiterado en el tiempo. Otra cosa es por qué. ¿Por qué sucede esto? Eso es mucho más difícil resolverlo. De hecho, no sabemos si vamos a poder resolverlo algún día o no, porque las orcas no nos van a decir específicamente, y tendría que ser los datos los que nos indiquen por qué lo hacen y cómo pudo surgir. Pero vamos, podemos pensar en un momento aversivo, un momento de agresión del ser humano hacia la orca y una respuesta que desarrolle un patrón comportamental. Podemos hablar también incluso de un casual, un encuentro con un velero y un contraste de fuerzas con un timón en un momento determinado. O incluso podemos llegar a pensar en la actualidad el hecho de que las orcas no estén más que desarrollando un proceso de aprendizaje. Esto es muy común, lo hacen también cuando varan y enseñan a sus crías a varar en la orilla, para enseñar y transmitir esa información al resto de individuos que puedan desarrollar el mismo comportamiento o un comportamiento similar que pueda estar relacionado con la captura de sus presas. Ya. Estamos hablando entonces, como comentas, de un proceso de aprendizaje que va pasando de generación en generación, digamos, lo que nos hace pensar que este tipo de comportamientos puede extenderse en el tiempo. En un futuro pueden volver a replicarse los ataques o la interacción, ¿no? Hablemos mejor de interacción, ¿no?, de las orcas con los timones de las embarcaciones. Claro, nosotros hablamos de interacciones, claro, fundamentalmente por dos razones. La primera es obvia, ¿no?, porque el poder de las palabras es muy importante, y lo que no queremos es generar una respuesta agresiva por parte de nadie hacia este animal, su protección y conservación. Por otra parte, de forma taxativa, pues el animal no tiene la más mínima intención de destruir nada, aunque destruya. Es decir, sabemos que destruye un timón, pero nadie puede venir a decir que sabe que la orca quiere destruirlo. La orca hace un contraste de fuerza y su fuerza pues es superior a la resistencia que pueda tener el timón, pero no pretende comerse a nadie, no pretende destruir una embarcación. Puede hacer mucho daño, pero no es la intencionalidad que tiene el animal. Nada que sería si destruyera el barco para comerse a las personas que están a bordo. Eso no es así. Eso no, nadie puede demostrar eso. De hecho, no hay reporte de ningún ataque de orca jamás en la historia al ser humano, a pesar de que tienen una dieta tan amplia. Por lo tanto, bueno, pues no hablamos de ataques, sino que hablamos de interacciones. Y ya para terminar, Ezequiel, en caso de que alguno de nuestros oyentes se encuentre con orcas, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué pasos se deben seguir? Sí, muy importante. El protocolo está basado en la experiencia. Por lo tanto, es cierto
que la tendencia de cualquier navegante, cuando se encuentra orcas máxime con la información que hay en la actualidad, pues se sienta nervioso y tiende a desarrollar pues lo mismo que haría cualquier persona en circunstancias normales, que es acelerar el barco, intentar evitarlas por todos los medios. Pero es contraproducente y lo hemos visto, lo hemos experimentado precisamente con los casos que hubieron en Galicia en septiembre y octubre del año pasado. Lo fundamental, parar la embarcación, parar el motor, parar el piloto automático también, la ecosonda, es decir, parar todo lo que se pueda, excepto el VHF, y comunicar con el centro de dispositivo de control de tráfico marítimo. Y bueno, pues estar a la expectativa, evidentemente protegerse en el interior del barco, soltar el timón, porque probablemente el contraste de fuerza va a ir con el timón y eso va a provocar que se mueva muy rápidamente, pudiendo provocar un daño si lo tenemos agarrado, y no sacar el cuerpo fuera de la borda, ojalá no caer al mar, no porque te vayan a comer, pero simplemente porque puedes perder el barco y puedes ahogarte, ¿no? Es decir, los riesgos típicos de la mar, ¿no? Sí. Quedas a la deriva, pues llamar al salvamento marítimo lo antes posible para que se produzca el rescate. Este protocolo funciona la mayoría de las veces. La inmensa mayoría de las veces. No hay otras técnicas en la actualidad que funcionen, ni dar marcha atrás, ni a priori, que nosotros sepamos, lo sabemos, pero no considero prudente que nadie experimente cuando se encuentran los animales, por si acaso, porque lo que hemos visto y hemos comprobado que funciona es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, arrojarles nada, tirarles absolutamente nada, no funciona y no las va a evitar. Es decir, el animal puede sentirse desplazado en un instante y volverá. Eso es lo que ha sucedido siempre que alguien ha hecho esto. Y acelerar, por supuesto, pues es lo que más le motiva, por lo tanto, y tiene mucha más velocidad que cualquier velero. Así que, bueno, pues tomemos nota de los consejos que nos da Ezequiel Andreu, que como hemos dicho es miembro investigador del grupo de trabajo de la Orca Atlántica. Nada, de la misma forma que los humanos evolucionamos, el resto de especies pues también sufre cambios evolutivos, ¿no? Y quizá las orcas nos estén avisando de algo. Más que lamentarnos, haríamos bien en estar atentos a sus señales. Ezequiel, muchas gracias por tu compañía y por tus consejos. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Un saludo. Sí, saludo. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. El calendario náutico está plagado de grandes citas, regatas de altura para dar la vuelta al mundo e incluso en solitario algunas de ellas. Regatas en las que el nivel de exigencia y conocimiento técnico es máximo. También las hay en las que no hace falta rodear el planeta para navegar al más alto nivel y en las que se conjuga el afán competitivo de los navegantes más afamados con el de amateurs que por una vez pueden medirse a los más grandes. Ejemplo de ello es la Fastnet Rock, que ha finalizado hace unos días y que ha vuelto a dejar imágenes de enorme belleza, además de alguna novedad como la participación del Scorpios, patroneado, mejor dicho, por el español Fernando Echavarri, un barco monocasco de grandes dimensiones que algunos han calificado como de auténtica bestia flotante. Hablemos de esta mítica regata, del buen papel ejercido por la tripulación española del Scorpios y de las características de este barco que lo hacen tan diferente a lo conocido hasta ahora en barcos de su categoría. Roberto Álvarez Bucetas es, además de coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, nuestro analista en este tipo de asuntos. Ya lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Hola, Jorge, buenos días. Oye, la Fastnet Race es una regata de leyenda, podríamos decir, en la que podemos ver barcos y tripulaciones de alto nivel competitivo y los diseños, digamos que más innovadores, regateando junto a esloras clásicas. Estamos hablando de una regata donde competición y tradición es la que lo definen, ¿no? Sí, que podemos decir que es una de las grandes regatas de altura que hay junto con la Sydney Hobart, podríamos decir,
son las que todo el mundo quiere estar allí, todos los barcos quieren estar allí, todas las tripulaciones y patrones y los astilleros quieren enseñar sus novedades en estas regatas, bueno, para dar a conocer a todos sus nuevos barcos, ¿no? Si quieres podemos hablar un poquito de lo que es la historia de la regata, ¿no? Sí, por supuesto. Que claro. la primera edición fue en 1925, en la que participaron 7 barcos. Era una regata que era anual. Hasta 1931 fue una regata que se hacía todos los años, con poca participación al principio. Y después pasó a partir de 1931 a ser una regata bianual, cada 2 años se está celebrando. Y lo que yo creo que la ha hecho famosa siempre suelen ser a veces las tragedias, ¿no? Y siempre se habla de la trágica Fastnet del 79. Podemos decir que la Fastnet es una regata que tiene una salida en el puerto de Cowes, en el Sol en inglés. Va a rodear un islote que está al sureste de Irlanda, que es el Fastnet Rock, por eso se llama la Fastnet, sí. Y vuelve y acaba siempre en Plymouth. Ese es el recorrido tradicional de la regata. Ya comentaremos luego que este año se ha hecho un cambio, ¿no? Un guiño a Francia, porque hay mucho participante francés, y acabó en Francia, en Cherbourg, este año, pero pues esto es una edición, una cosa, podemos decir, extraordinaria. Pues en esa Fastnet del 79, la trágica Fastnet del 79, como se titula, pues bueno, encontraron muy malas condiciones de vientos por encima de fuerza 10, fuerza 11, 10, 12 metros de mar. Bueno, se hundieron 5 barcos, se abandonaron 23 barcos y se perdieron 19 personas, que fue lo más grave, ¿no? A raíz de esa circunstancia, pues bueno, se tomaron medidas en cuanto a lo que es la seguridad, porque era una regata que, bueno, pues una regata casi familiar, podríamos decir, ¿no? Aunque es una regata de 600 millas, es una regata de altura, lógicamente. Pero bueno, la que participaban todo tipo de barcos. A partir de ese momento, bueno, las medidas de seguridad se pusieron muy, muy, muy estrictas. Todo el mundo ahora en la actualidad tiene que hacer cursos de supervivencia para poder participar en la regata, y bueno, pues marcó, pues, podemos decir, un poco un punto de inflexión de lo que sería la seguridad de la regata a partir de esa Fastnet del 79, que todas tienen, igual que la Sydney, ya veríamos otro día, si queréis hablamos de ella, sí. Tienen siempre pues una regata que ha sido la que marca un poco la diferencia. En este tipo de regatas, además del conocimiento técnico del barco para sacarle un buen rendimiento y, por supuesto, tener tripulaciones bien entrenadas o cuando menos bien coordinadas, otro aspecto a tener en cuenta es el de saber interpretar muy bien la meteorología, ¿no? Como comentas, porque incluso en esta edición han tenido que salir los barcos en condiciones bastante duras. Sí, la verdad es que han salido con vientos del oeste, con 20 y tantos nudos, casi 30 nudos en algunas circunstancias, y eso unido a la zona de la navegación, de la salida sobre todo del sol, en que hay muy fuertes corrientes de marea, pues hace que las condiciones sean muy, muy, muy complicadas, con lo cual la meteorología, como siempre, una regata de altura es fundamental. A raíz de la Fastnet del 79, pues hubo ediciones en las cuales se cambiaba el día, se retrasaba por la salida en función de las condiciones meteorológicas, porque no eran muy adecuadas para hacer una regata de esta envergadura, que antes era como impensable, ¿no? Sí, por supuesto, la meteorología es fundamental. Y aquí tripulaciones, como todo, pues bueno, convive lo que sería vela profesional, porque hay muchas tripulaciones profesionales y muchos barcos profesionales, junto con los barcos podemos decir de club o barcos amateur, que muchas veces, pues más que un afán competitivo, tiene un afán el éxito sería acabar la Fastnet. Claro. Eso sería un éxito para una tripulación. Una tripulación amateur. Oye, estamos hablando de una regata de cerca de 700 millas, como hemos comentado al inicio de esta edición, se hizo en condiciones duras de viento y mar. En estas condiciones, a priori, Roberto, ¿qué barcos extraen mayor ventaja cuando soplan vientos de más de 20 nudos? Bueno, pues aquí hay muchísimas categorías en esta regata, desde multicascos, las grandes arañas por encima de los casi llegando a los 40 metros, que son los que tienen los récords, sí, de la travesía. Después, bueno, pues depende un poco de las condiciones. Estos barcos son barcos con vientos un poco portantes, pues son barcos que pueden navegar a 30, 40 nudos, ¿no? Y después están los monocascos. Bueno, dentro de los monocascos pues podemos encontrar de todo. Está aquí el que estábamos comentando al inicio, que es el Scorpion, es un Swan 125, un barco de 40 metros, que es una auténtica pasada de barco. Sí. Es un barco que es de Swan. Bueno, hablar de Swan es hablar como si fuera del Rolls Royce del mar, pero bueno,
en versión ya un poquitín competitiva. Tiene series también de crucero, pero es un barco ya, podemos decir que de regata. A mí me parece, por las líneas que tiene, pues un Volvo Sunrise, pero un Volvo grande, muy grande, casi el doble de lo que sería un barco que hace la vuelta, de los que hacen la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Es un armador ruso, es lo que está ahora como de moda, un arte ruso, y el patrón, que es lo que a nosotros nos tiene que congratular, es Fernando Echávar, un gran navegante santanderino, campeón olímpico en Tornado, en Pekín en el 2008, varias veces campeón del mundo, navegante también en Nacra, fue subcampeón del mundo, y bueno, pues es el patrón del barco, que eso dice mucho que un armador con un barco de estas características, que es la joya de la vela oceánica en estos momentos, que lo están esperando para esta edición de la Sydney Hobart, para medirse con los grandes barcos del sur. Sí. Pues sea el patrón del barco. Iba acompañado también de Nieti Cuervas Moss, con Pablo Arrarte y Fernando Rivero, Fernandote, nuestro navegante gijonés, que está navegando en los grandes barcos y en proyectos de vuelta mundistas. Eso sería, bueno, pues un éxito total. Es un barco que tiene quilla pivotante, es diseñado por argentino de un diseñador, Juan K. Lo de K es porque el apellido es tan complicado de pronunciar que se le abrevia como K, porque si no sería imposible pronunciar el apellido del diseñador, que tiene diseños en Copa América, Vuelta al Mundo, Volvo, todo. Bueno, es un gran diseñador, y el barco pues es una auténtica, como decíamos, una auténtica pasada. Sí, porque estamos hablando... tenemos que olvidarnos. Sí, una cosa, Roberto, estamos hablando del Club Swan 125 Scorpios. Es un barco con 125 pies, más de 42 metros de eslora, cerca de 59 toneladas de desplazamiento y 1.961 metros cuadrados de superficie bélica. ¿Cómo se mueve un barco de estas dimensiones? Porque se necesita algo más que músculo para mover todo esto. Bueno, tienen sistemas hidráulicos para el tema del movimiento de todos estos sistemas que tienen a bordo. Tienen ayudas, tienen asistencias para mover todo este vela, que no se puede mover a mano con una manivela convencional a la que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Son barcos que fuera de lo normal, son barcos fuera de lo normal. Oye, ¿y crees que las características del Scorpios marca el inicio de una nueva clase de barcos de competición, o se quedará, no sé, en un capricho megalómano? No, yo creo que sí, siempre va un armador, siempre están los armadores por encima de los barcos de los 100 pies. Están, pues, por ejemplo, el Rambler, que es un 88 pies, hay varios barcos de 100 pies. Están diseñados para este tipo de regatas de altura, sobre todo esta Fastnet y la Sydney Hobart que estábamos comentando antes, ¿no? Sí. Y esos armadores, pues bueno, buscan siempre la victoria en tiempo real. Y quien bate el récord de la Fastnet, quien bate el récord de la Sydney, siempre están buscando el tiempo real. Y hay que decir que esta regata es una regata, pues bueno, como una regata convencional. Se compite en diferentes ratings, sistemas de compensación. En este caso, el más utilizado es el IRC, que es el que más se utiliza en Francia e Inglaterra. Y el ganador de la regata no ha sido el Scorpios, que bueno, pues el que gana todos los titulares, es el que sale siempre como ganador, tiempo real. Pero el ganador en tiempo compensado es el Sunrise, un barco de 1180, es un barco francés, de diseño francés, y de un armador británico, y que ha ganado la categoría IRC2, es decir, es un barco de los pequeños de la flota, fue el que ganó en tiempo compensado, que merece su mención, porque fue ganador. Sí, claro. Y muy meritoria, y muy meritoria. Muy meritoria, sí. Porque en las condiciones de que se celebraron la prueba, un barco de 12 metros, pues bueno, pues lo lleva peor que un barco de 42 metros, de 125 pies. Eso es evidente, ¿no? Y el triunfo de las regatas se gana en tiempo compensado, no se ganan en tiempo real, porque si no sería el que haga el barco más grande, será el que siempre va a ganar la regata. Pero bueno, hay un mérito especial para el barco que llega en tiempo real en primera posición, que bueno, también se lo merece, ¿no? Oye, y hablando de la Fastnet, teníamos que hacer una mención, por supuesto, al barco Gijonés, eso te iba a decir, porque estamos muy orgullosos de ser españoles, pero vamos a barrer un poco para casa, ¿no? Para casa, y hay que barrer por Asturias y por Gijón. Claro. Hay que hacer una mención al Guantis, del armador Ricardo Simal, que en el 2017 participó con una tripulación asturiana en la Fastnet, y quedó, bueno, pues como decíamos antes, alguien que va con una tripulación amateur, un barco amateur, pues la victoria es
es acabar la prueba, y así lo hizo, ¿no? Bueno, pues nos congratulamos por ello y nos felicitamos de haber tenido representación española y gijonesa también este año con Fernando Rivero, y haberlo hecho en el 2017 con Ricardo Simal, a quien todos conocemos. Con Ricardo Simal. Por Ricky. Gracias, Roberto. Por Ricky. Podemos, si quieres, acabar con dos pequeñas pinceladas, hablando de un poco de cosas locales y tripulaciones locales. Sí. También se celebró a primeros de agosto la Mini Transgascona, regata en solitario para minis de 650, barcos de 650, que se celebró desde el puerto de Verón hasta Guecho y vuelta otra vez hasta Verón. Participó un barco asturiano, el Felicity, patroneado por Celso Rodríguez Ruiz, un gran navegante y amigo, y que ha realizado su primera navegación en solitario de 600 millas y ha quedado pues muy bien dentro de lo que sería lo que es el barco y la prueba y la categoría del nivel de la prueba, ¿no? Qué bien. Pues hay que hacerle también una pequeña mención. Si quieres, a Fran Palacios participó el fin de semana pasado en el Campeonato del Mundo de J70, que es la clase podemos decir, de monotipo de moda, y quedaron en décima posición en California. Bueno, podemos sacar pecho, un fuerte abrazo, y hay que sacar pecho de la vela asturiana, la vela gijonesa. Pues tomo nota, porque seguramente que se pasarán por este podcast en alguna ocasión. De todas formas, a ti, si te parece, te esperamos en la próxima, porque podemos seguir analizando regatas así clásicas y en las que los españoles a veces tienen un papel relevante. ¿Te parece? Por supuesto. Hasta entonces, Roberto. Adiós. Gracias. Buenos días. Nos vamos. Hasta aquí ha llegado este nuevo podcast de A Son de Mar. Ya sabes, si te han gustado los contenidos, puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas y redes que manejes. Así, además de hacernos un gran favor, contribuyes a que crezca la comunidad de oyentes navegantes. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.